con el historial, con la historia, porque Estudiantes de La Plata se acaba de quedar con uno de los triunfos o uno de los cruces más importantes en lo que respecta a la historia del clásico platense, o por lo menos tomando la fracción de los últimos años. Estudiantes de La Plata le acaba de ganar el clásico a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque en condición de visitante y se acaba de meter a una final tremenda contra Racing que la va a jugar en Santiago del Estero el sábado que viene. Ahora, un resultado que se explica un poco por la jerarquía de planteles y un poco porque dio el golpe sobre la mesa uno de los que quizás tiene no solo el historial a su favor, sino gran parte de la historia a su favor. En un partido en el que Gimnasia uno imagina y lo analiza pensando en lo que habían sido quizás el segundo semestre de Gimnasia o el último 2 o 3 meses del equipo platense, y lógicamente uno analiza que es un equipo que por momentos peleó el descenso, por momentos había conseguido un triunfo agónico e histórico en la cancha de River antes de que cierre la fase regular y termina en una semifinal de campeonato que para muchos, imagino hasta propios hinchas de Gimnasia, hubiese sido impensado hace nada más 2 o 3 meses. Un mérito gigante para Gimnasia y Esgrima de La Plata, que obviamente tendrá el dolor de haberse quedado a las puertas de algo verdaderamente grande, algo verdaderamente histórico en un 2025 que, repito, hace algunos meses lo padeció. Obviamente un clásico cerrado, un partido trabado, un partido disputado, como lo son no solamente todos los clásicos del fútbol argentino, más los clásicos que definen instancias decisivas en campeonatos argentinos o en Copa Argentina o en Copa Libertadores o en contextos de competición tan pero tan grandes como este, sino que en cualquiera de los partidos que tiene el fútbol argentino. Todos son peleados, todos puede ser para cualquiera, y la realidad es que obviamente en un clásico de instancia decisiva se juegan muchos otros factores que exceden lo táctico y que exceden lo futurístico. El nerviosismo, el contexto, la ansiedad. Eso es algo que en líneas generales se vio bastante en el clásico platense. Dos equipos que no querían equivocarse, no querían perder en líneas generales, y por eso se vio un partido muy disputado en la mitad de la cancha y más que nada en el primer tiempo, quizás sin demasiada profundidad de los dos equipos. Tuvimos unos últimos 10, 13 minutos en los que pasaron cosas en el arco de Gimnasia, en el arco que defiende Infran, en el arco de Estudiantes, en el arco que defiende Muslera, algún centro pasado que termina descolgando Muslera, alguna chance también concreta de Gimnasia de La Plata, perdón, de Estudiantes o de Gimnasia más que nada en el cierre del primer tiempo. En línea general es un partido trabado, cerrado, que se jugó con el cuchillo entre los dientes, pero no por eso podemos dejar de destacar cosas o cuestiones tácticas interesantes de cualquiera de los dos equipos. Fueron dos equipos que tenían una propuesta o que por lo menos tenían una intención cuando no tenían la pelota y cuando también la tenían, a pesar de la ansiedad, a pesar del nerviosismo, a pesar del contexto. Eran dos equipos que intentaron llevar una propuesta a cabo. Y la realidad es que Gimnasia hoy, con una línea de 4 lógica, con Esqueloto y con Max, muy pero muy valorable el trabajo del hijo de Guillermo Barros Esqueloto. La realidad es que es un jugador que obviamente tiene muy pocos partidos en primera, tiene mucha proyección, pero juega con una calma, juega con una lucidez, juega con un entendimiento del fútbol verdaderamente valorable, digno de aplaudir, como si tuviese muchos más partidos en primera de los que tiene y como si tuviese una larga trayectoria, una larga experiencia que lógicamente le queda por delante y no la tiene hacia atrás. Aún así un futbolista capaz de manejar los tiempos, capaz de entender por dónde viene la jugada para ubicarse de manera correcta y recibir o anticipar solo, y en una mitad de cancha donde obviamente la ansiedad invitaba a cometer errores, yo creo que es un jugador que tiene la calma, la templanza de poder decidir bien en jugadas verdaderamente difíciles. Obviamente Merlini, sabemos, es un futbolista que imagina cosas que quizás no imaginan el resto. Hoy estuvo Piedrahita quizás un poquito más aislado del contexto, y Panaro, quiero hablar de Panaro y también de Pintado, lo que fue la banda derecha de Gimnasia en un 4-2-3-1 con Marcelo El Chelo Torres, surgido en Boca como centro delantero. Luego ingresó Hurtado, luego ingresó Briasco, luego ingresó el Pata Castro. La realidad es que me quiero quedar con la banda derecha de Gimnasia, banda que fue propuesta en varios de los últimos partidos que jugó Gimnasia, más que nada en la cancha de River, como una de las principales alternativas o una de las principales armas que tiene el equipo que hoy jugó como local. Y acá es cuando quiero empezar a destacar que para mí fue la figura del partido, un jugador absolutamente utilitario, porque sirve para atrás y sirve para adelante, y absolutamente determinante, como es Edwin Cetré. Si Gimnasia hoy Estudiantes perdón, se hubiese hoy quedado eliminado del campeonato argentino, les hubiese dicho, porque Estudiantes se quedaba eliminado, no iba a jugar Copa Libertadores, no iba a jugar Copas Internacionales en el año que viene,
les hubiese dicho, Edwin Cetré es un jugador que puede empezar a aparecer en la carpeta de varios de los equipos que van a jugar la Copa el año que viene, sea Boca o sea cualquiera de los equipos brasileños que van a jugar la Copa Libertadores. Ahora que Estudiantes va a jugar la final, les digo qué importante va a ser para Estudiantes retener a Edwin Cetré, que para mí es uno de los mejores jugadores o de los más desequilibrantes que tiene el fútbol argentino. Obviamente crucial en el gol, determinante en esa pelota cruzada al espacio que termina anticipando no solo a Pintado, que era el que había quedado pasado y el que Cetré termina corriendo con esa diagonal, ese movimiento de dentro hacia afuera para quedar con el espacio, jugar por la banda, sino también anticipando a Gianpaoli, a Renzo Gianpaoli, que obviamente comete un error grosero en ir a buscar la pelota cuando podría haberlo hecho con la cabeza, o quizás no ir al piso para tener alguna chance más de arriesgar contra la raya y ganar la pelota. Fue a un solo intento y por eso creo que fue que falló, pero la verdad que Edwin Cetré, que sabemos que es gambeteador, que sabemos que es veloz, que sabemos que es determinante y para adelante es un delantero muy pero muy peligroso, el trabajo que hace en retrospectiva, el trabajo que hace en el retroceso y el trabajo que hace cuando Estudiantes no tiene la pelota es digno de aplaudir, y creo que es lo que más de un equipo busca cuando tiene un delantero con las características o con las virtudes que tiene Edwin Cetré. Todo el tiempo, Estudiantes, cuando Gimnasia tenía la pelota, tomaba de cierta manera en la que Cetré aparecía encima de Pintado. Cuando los laterales de Gimnasia pasaban al ataque, tanto Silva Torrejón como también Pintado pasaban mucho al ataque, porque tiene un defensor como es Martínez, que controla bien la pelota y que se anima a romper líneas con pelota dominada. Cuando los laterales pasaban al ataque, que eran de las principales virtudes que tiene Gimnasia en ofensiva, poder sumarlos a la mitad de la cancha y tenerlos como una opción más en amplitud, C3 siempre retrocedió, siempre fue ese jugador que no menospreció el retroceso ni la presión, y creo que para mí, a pesar de haber sido determinante en la asistencia que le dio a Palacios para que Estudiantes gane 1-0, es importantísimo para analizar en el resultado, porque gracias al trabajo defensivo de C3, Estudiantes casi nunca quedó mal parado. Obviamente hay un mérito y un trabajo extraordinario de la saga central, de González Pires y también de Núñez. En la mitad de la cancha, Ascasíbar es un jugador que hace largos años en el fútbol argentino es de lo mejor que hay en la mitad de la cancha, probablemente junto con Paredes, probablemente junto con Fattori. La realidad es que hay un Medina que intenta conectar a Piovi y a Ascasíbar, pero obviamente con Medina y Ascasíbar junto o encima de Esqueloto y de Max, quedaba justamente la posibilidad de que los laterales pasen al ataque. Y ahí era donde aparecía el propio C3 para tapar a Pintado. No fue un buen partido de Alario en general, poco participativo con el juego, error en las tomas de decisiones. Por eso después entró luego Domínguez, uno de los chicos de las inferiores de Estudiantes que prácticamente no había tenido participación en lo que resta del campeonato, para adelante o para atrás. Hay que ver si lo convocan para jugar la final, pero lógicamente hay una jerarquía de planteles que marca una diferencia entre Gimnasia de La Plata y Estudiantes. La realidad es que es lógico hablar de que un equipo que hasta hacía 2 o 3 meses había peleado el descenso, o por lo menos había tenido el fantasma de que podía llegar a complicarse contra un Estudiantes que, recordemos cómo planificó el 2025 para ser protagonista en la Copa Libertadores, con refuerzos millonarios y todo lo demás. Obviamente hay una jerarquía de planteles que queda chica respecto a lo que analizamos en el resultado y también analizamos en el desarrollo, y esto es lo que implica el fútbol argentino, que para mí es el más competitivo del mundo. No es el mejor, no es el más prolijo, no es en el que mejor se juega, pero sí es el que tiene menos brecha entre los equipos poderosos, entre los equipos de arriba y entre los equipos más humildes y los equipos de la parte baja para abajo de la tabla de posiciones en general. Estudiantes de La Plata ganó uno de los partidos más importantes en la historia del clásico platense. Han habido duelos 1 contra 1, han habido duelos de mata-mata, han habido duelos que definieron descensos y duelos que definieron títulos, pero la realidad es que en la historia reciente, cuando parece que la brecha entre Gimnasia y Estudiantes se alarga cada vez más, Estudiantes vuelve a quedarse con un clásico de esos que se ganan poniendo el escudo sobre la mesa y la jerarquía de los jugadores que hoy estuvieron a la altura. Caso Edwin Cetré, que para mí fue, además de ser el principal argumento que tiene Estudiantes muchas veces, de lo mejor de la tarde-noche aquí en La Plata, y por eso Estudiantes dirá presente en la final contra Racing el sábado que viene en Santiago del Estero, en búsqueda de otra estrella, en búsqueda de un título más, acompañar la Copa Argentina, acompañar aquella apertura que le ganó a Vélez, que no se llamaba todavía apertura, sino Copa de la Liga, en el primer semestre del año 2024, eliminando a Boca, luego ganándole a Vélez la final. Estudiantes va en búsqueda de otro título importante en este año 2025 y lo quiere cerrar justamente
en un partido nostálgico, como si fuese de la década del 60, en una final entre Racing y Estudiantes de La Plata. Ahí estaremos, sábado que viene en Santiago del Estero para analizar aquel partido. Hoy Gimnasia perdió como local en lo que podría haber sido un cierre de año de maravilla y un duelo o un triunfo verdaderamente histórico para el Lobo. Termina perdiendo el clásico contra Estudiantes y Estudiantes es el que dirá presente en la final de la semana que viene contra Racing. Muchas gracias por ver y por acompañar como siempre. Hoy fue Victoria Pincharrata, hoy otra vez la historia y el historial estuvieron a favor del equipo que hoy fue visitante, a favor del equipo de Domínguez y a favor de Estudiantes que va a jugar la semana que viene la final contra Racing en Santiago del Estero. Muchas gracias y nos reencontramos obviamente con mucho más fútbol en la semana que viene.